Dios creó el universo de la nada. ¿Por qué es importante eso? Hay personas que dicen que ya había algo que Dios no creó, que había cierta materia como que por ahí volando, etc. Y que Dios tomó de esos elementos para hacer la creación. Y esto, por supuesto, contradice muchas cosas de las que dice la Biblia. Por eso nosotros afirmamos, por eso los hijos de Dios afirmamos que Dios creó el universo de la nada. No había nada y Él fue el iniciador de todo, de la materia y así mismo, pues bueno, de la creación misma en esta tierra, las plantas, animales, etc. Pero Dios creó todo de la nada, ¿no? Esta expresión quiere decir que antes que Dios empezara a crear el universo, no existía nada. Antes de que Dios empezara a crear el universo, no había absolutamente nada. Ve por favor a Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, creo que no sabemos de memoria la mayoría, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y prácticamente todas las versiones dicen lo mismo. Ahí, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, nada más cambia el orden de las palabras. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero es de esas cosas, repito, que no hay discrepancia ninguna, ¿no? Hay una verdad que se establece desde, como ya decíamos, desde Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1, al igual que Juan 1:1, ya lo platicamos en otras ocasiones, habla de un principio. Esta palabra principio ¿así lo dejamos? es una palabra griega, hebrea, que puntualmente quiere decir el primero en lugar y tiempo. Lo primero en lugar y tiempo. Primer fruto. Primer fruto. ¿Y aquí no se le puede arreglar? Entonces, el primero en lugar. O sea, antes de que apareciera cualquier cosa, Dios creó los cielos y la tierra. Antes, repito, de cualquier cosa. Esta palabra al principio también ciertos parámetros para la creación. Porque esta cuestión del tiempo tiene que ver con la tierra. Porque está comprobado, si aquellas personas que salen de la atmósfera, el transcurso del tiempo fuera de la tierra, fuera de la atmósfera, ¿no? Es más lento, etc. Entonces, eso es algo que Dios estableció en la tierra puntualmente. En el principio, Dios creó. Esta palabra creó también es importante. Quiere decir está estableciendo, o Dios establece, o Génesis 1:1 establece
que desde el principio de la creación Dios creó. No había nada. Puntualmente lo que dice este verso es: Dios creó los cielos y la tierra. Y esta expresión cielos también es importante, porque no solo se está refiriendo, la palabra cielos, no solo se está refiriendo la palabra hebrea. A lo que ven nuestros ojos en el cielo. Esta expresión, incluso esta expresión hebrea de cielos, viene de la expresión, o es una palabra compuesta que quiere decir algo, y la otra palabra quiere decir agua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Los primeros hombres veían el agua y veían el firmamento y decían algo así como agua arriba. Y a eso hacía referencia a la atmósfera. O sea, lo que alcanzan a ver mis ojos, ¿no? O sea, es algo parecido al agua. Pero la expresión que está usando aquí la Biblia no se refiere a lo que ven nuestros ojos en el cielo, puntualmente hablando, sino a todo el firmamento, ¿no? Todo lo que está en el cielo y donde está contenida la tierra. La tierra está en un lugar dentro del firmamento. El mundo está creado de esta forma. Por eso decimos que la expresión los cielos y la tierra, hablando más puntualmente de los cielos, incluye el universo entero. En el principio creó Dios los cielos. ¿Qué está diciendo? Dios creó el universo. No solo está hablando, vamos a decir, de manera local, sino está hablando, Dios estableció las leyes del universo, el tiempo con respecto al universo, el espacio, etc. Estas dimensiones que nosotros vemos. Ven por favor a el Salmo 33, verso 6. ¿Alguien puede leer? Salmo 33, verso 6 y luego el verso 9. ¿Quién puede leer? Salmo 33, 6. ¿Lo leíste también, Juan? A ver, lo leo. Con su aliento, solamente con su voz, de la nada las cosas comenzaron a existir, ¿no? Esto es congruente, 33, verso 6, verso 9, con lo que está diciendo Génesis 1. Y podemos ver la enseñanza de la Biblia con respecto a que Dios creó y que Dios creó de la nada. No es que Dios agarró ciertos elementos y había algo y a través de eso empezó a crear, sino Dios fue el que dio origen a todas las cosas. Ahora ven por favor a Juan, ya lo mencionábamos hace ratito, Juan 1. Juan 1, el Evangelio de Juan 1. Vamos a leer desde el 1. Lo que queremos ver está a partir del verso 3. Pero vamos a ver interesante esta cuestión del principio que habla Génesis 1:1 y ahora Juan está hablando del principio. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Perdón, y el verbo era Dios y el verbo era Dios. ¿Te acuerdas? Hablamos de este versículo cuando estábamos viendo lo de la Trinidad.
el verbo, etc. Pero me interesaba mencionarlo ahorita porque está hablando del principio. ¿Qué está diciendo? Cuando no había nada, cuando no con respecto a la creatividad, no había nada. Y en ese momento ya estaba la Trinidad ahí. Verso 2, este era el principio con Dios. Y ahora dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada ha sido hecho, fue hecho. Esta expresión, todas las cosas, está hablando de un absoluto. No está diciendo, había unas cosas y Dios solo creó otras. O no quiere decir que solo, por ejemplo, en la creación del hombre, sí es evidente lo que Dios hace, que a partir de el barro, ¿no?, crea al hombre, le da forma y le da el espíritu de vida. Ahí sí es claro que a partir de el barro empieza a crear algo. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia no es que a partir de algo creó los cielos y la tierra. Está diciendo, todas las cosas, está hablando de un absoluto, todas las cosas por él fueron hechas. Y repito, es congruente con la palabra principio, no existía nada. ¿Por qué? Porque todo Dios lo creó. Todo Dios lo creó. El espacio, el tiempo, ¿no?, la materia, todo fue creado por Dios. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él no hubiera existencia alguna de nada. Te voy a leer esto ahora en la NTV. Es básicamente lo mismo, pero creo que nos puede quedar claras ciertas cosas. Dice el verso 1 en la NTV, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Ahora dice el verso 3, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Otra vez, todas las cosas, y por medio de la palabra, por medio del verbo, por medio del Hijo, Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, vemos este principio de que Dios es un Dios creador. Dios creó y Dios creó todo de la nada, ¿no? Esta expresión, repito otra vez, todas las cosas, cuando decíamos el firmamento, ¿no?, los cielos y la tierra, ¿no?, que se refiere a todo el universo, ¿no? Ahora dice que Dios creó todas las cosas, se refiere al universo entero, ¿no? El universo entero fue creado por él. Ahora vamos a Colosenses 1. Colosenses 1:16. Dice así, bueno, sí, en la NTV te lo sigo leyendo. Colosenses 1, verso 15 dice, desde el 15 vamos a leer, dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, ¿no? Otra vez, el principio bíblico. Antes de que cualquier cosa existiera, ya estaba Cristo, ya estaba el verbo, ¿no? Puntualmente es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, ¿no? La Reina Valera dice que es el primogénito de la creación, ¿no? Aquí dice que es supremo. ¿A qué se refiere la palabra primogénito que usa la Reina Valera o como traduce la NTV? A veces dicen que cuando dice que es primogénito es que fue el primero en ser creado, ¿no? Pero por eso es buena esta traducción que dice supremo. Al decir primogénito está diciendo que está por encima de todos, no que es el primero en ser creado,
sino que es el más importante sobre la creación, ¿no? Porque repito, cuando a veces leemos primogénito, creemos, pues bueno, el primogénito es el primero en ser creado, ¿no? No es así, sino es el principal. ¿Quién es el principal en la creación? Cristo, ¿no? Es lo que está diciendo este verso. Ahora sí, el verso 16 dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe. Otra vez, todo lo que existe. Pablo está diciendo lo mismo que Juan ya había dicho en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Otra vez, congruente, Génesis 1:1, Salmo 33, Juan 1, ¿no? Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, ¿no? En el firmamento. Dios creó el universo, ¿no? Y también creó lo que está en la tierra. Sigue diciendo, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. O sea, todo lo creó él. Y dice, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Te das cuenta? Está diciendo, Dios creó la creación. Bueno, Dios creó lo que vemos en la creación, los cielos, la tierra, el firmamento. Pero no solo creó eso, sino también lo que está contenido. Incluso, dice aquí, los tronos, los reinos, los dominios, ¿no? De las autoridades, dice, del mundo invisible. Y aquí empezamos a ver el tema que vamos a seguir la próxima semana, pero dice aquí, todo fue creado por medio de él. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Que hay en Juan, ¿no? Que Dios creó todo a través de Cristo, del verbo, de la palabra. Todo fue creado por medio de él. Y aquí dice algo importante en esta expresión. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Para quién fue hecha todo? Para Cristo, ¿no? Ese es el tema central de la creación. Que él sea glorificado. Y otra vez, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Para qué Dios creó los cielos? Para contar su gloria, para contar quién es él. Dice Efesios 1, que fuimos escogidos en él, también para lo mismo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y empezamos a ver este principio bíblico. Dios creó todo de la nada y lo creó para su gloria, para que él sea glorificado, ¿no? Así que ahora ve por favor a Hebreos 11, verso 3. Igual vamos a seguir leyendo estos versos en la NTV porque, bueno, creo que es como un poquito más fácil la asimilación en esta versión, que es un poquito más fácil de entender, ¿no? Y aquí vemos con mucha precisión lo que el texto hebreo, incluso lo que hemos leído de Génesis, ahora en el griego se muestra. Dice, bueno, vamos a leer también desde el 1, para que tengamos el contexto. Hebreos 11:1. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, ¿no? Lo conocemos mucho más, obviamente, en la Reina Valera 60, ¿no? Después la fe, la certeza. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Empieza hablando de la fe, ¿no? Algo importante. Aunque nosotros podemos no dar una explicación, vamos a decir, científica, porque si queremos que algo sea totalmente científico, o sea, el método científico implica algo que se puede reproducir, ¿no? Entonces, difícilmente se puede reproducir otra vez la creación, ¿no? O sea, ningún científico puede comprobar la creación porque no es algo
que se repita, que ese es el principio del método científico. Algo que con los mismos elementos se va repitiendo, ¿no? Entonces, nosotros vemos algo importante, la fe. Yo creo lo que dice la palabra de Dios y yo creo que es un Dios creador. ¿Por qué? ¿Porque lo vi con mis ojos? No, por la certeza que tengo en mí, ¿no? De las cosas que no veo. Yo no vi a Dios crear el universo, pero lo creo, porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra de fe en mi vida, ¿no? Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, ¿no? Empieza hablando de la fe y bueno, todo Hebreos 11 habla de estos grandes ejemplos de fe. Verso 2, por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Verso 3, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y aquí lo dice muy claro el verso 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. ¿Por qué lo creemos? ¿No? ¿Por qué tenemos esa claridad? Por la fe. No por un argumento científico. No quiero decir que no haya verdades científicas que nos ayuden a fundamentar la creación. Sí hay argumentos científicos que nos pueden ayudar a fundamentar la creación, ¿no? Sí hay argumentos científicos que nos pueden hablar y dar luz de que hay creación, ¿no? De que fue creado. Para empezar, el mismo método científico, ¿no? No se puede repetir, entonces, ¿de qué me habla? Pues de que tuvo que haber un ser supremo que creara todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos ese entendimiento no porque un científico nos haya convencido. ¿Por qué tenemos ese entendimiento? Porque el Espíritu Santo puso esa fe en nosotros que nos lleva a entender que todo el universo fue formado por orden de Dios. Porque Dios, por su aliento, por su voz, creó el universo. Dice, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Qué quiere decir esto? La materia que yo veo no vino de otra materia igual que haya podido yo ver, ¿no? Y está establecido otra vez este principio. Dios creó todas las cosas y no había antes nada existente. Dios no tomó una materia que se encontró por ahí para crear el universo. Dios fue el generador de todas las cosas. Y bueno, luego sigue hablando justamente de estos hombres de fe, ¿no? Esto, ¿no? de que está diciendo Hebreos, ¿no? Que por la fe entendemos, ¿no? Que las cosas no vinieron de lo que se ve, sino de lo que no se ve, ¿no? Aunque el texto nos enseña exactamente la doctrina de la creación a partir de la nada, ¿no? O aunque quizá este texto no diga puntualmente esta expresión, Dios creó las cosas de la nada, no lo dice puntualmente, pero está muy cerca de decirlo, ¿no? O sea, tú lees el texto y por supuesto está muy cerca de decir justamente esto, ¿no? Dios creó el universo entero de la nada, ninguna materia en el universo es eterna. Porque si hubiera algo con la misma eternidad de Dios, Dios dejaría de ser Dios, ¿no? El único que es eterno es Dios. En el principio estaba Dios y Dios tuvo que ser quien creó todas las cosas. De manera práctica, estamos viendo todo el principio de la creación, estableciendo ciertas bases con respecto a la creación. Pero de manera práctica, ¿no? ¿Qué hace en mi vida el poder tener el entendimiento de que Dios creó el universo?
y empezábamos diciendo, si Él creó el universo y es Dios creador, merece mi adoración, merece que yo viva para Él. ¿Por qué? Porque todas las cosas creadas, de acuerdo a los textos que estamos viendo, fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Para qué fui creado? Para Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso decíamos, la doctrina de la creación o Génesis 1:1 es de los textos más fuertes que podemos tener. Porque si yo creo lo que dice Génesis 1:1, mi vida tendría que ser transformada. Si yo creo que Dios creó el universo, entonces Dios es el soberano sobre toda la creación. Y yo voy a trabajar todos los días, ¿por qué? Porque Él me creó. ¿Y para qué trabajo? Para Él. Y yo voy y tengo una familia, ¿no? Y tengo hijos. ¿Y para qué los tengo? Para Él. Porque si Él es el creador del universo, todo en mí tiene que rendir adoración a Él por el entendimiento que yo fui creado para Él. Y así cada área de mi vida, ¿no? Mi matrimonio, mi trabajo, el ir a la iglesia, mis decisiones, todo tiene que ser congruente a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y todas las cosas fueron creadas para Él. Y repito, esa es una verdad que definitivamente tiene que transformar nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, vamos a estar viendo algunos elementos más a considerar de la creación. Vimos solo el principio, Dios creó todas las cosas de la nada, pero vamos a ahondar mucho más en esta cuestión de que Dios creó las cosas para su gloria, aunque ya vimos el principio bíblico de para qué Dios creó las cosas, pero es importante tener este entendimiento. ¿Por qué? Repito, si yo sé que Dios me creó, en mi vida pasa algo. Y si yo sé que Dios me creó para su gloria, entonces mi identidad está clara, ¿no? Ya no ando buscando hacer ciertas cosas para justificar mi existencia, ¿no? Yo ya sé que Dios me creó para que Él sea glorificado en mí. Y repito, esto debe transformar nuestras vidas, nuestras decisiones, lo que hacemos. Inclina tu rostro, hermano. Sí, adelante. No, sí, adelante. Sí. Entonces, cuando se habla de la tribulación, ¿el universo también va a exterminarse? No puntualmente en la tribulación, sino a partir de ese momento, por supuesto, entra el juicio de Dios, y ese juicio de Dios alcanza a los seres vivos, ¿no? Dice ahí puntualmente, y en la tribulación dice que la tercera parte de los seres humanos va a morir, y después de toda esa situación, la creación empieza con una decadencia, ¿no? Obscuridad y cosas que nosotros vemos que pasan puntualmente con la tierra, ¿no? Y después dice que o el mundo el mundo puntualmente hablando va a desaparecer, y después dice que hay cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y esta palabra que ahorita dije, desaparecer, que la tierra va a desaparecer o que va a ser destruida, como dice puntualmente la Biblia, la tierra va a ser destruida, es la palabra griega, más que destrucción, quiere decir va a ser descreada. Que bueno, quizás es un concepto un poquito complicado. O sea, ¿qué diferencia hay entre destrucción? Pues destrucción trae de alguna manera esta cuestión de desapareció, un tanto desorden tal vez, ¿no? Pero más que destrucción es descreada. No sé, yo me lo he explicado de esta manera. Por supuesto es un ejemplo totalmente
humano pero me ayudó a entender, ¿no? Mis hijas tienen y les gustan mucho los Legos, ¿no? Estos jueguitos de piezas que uno arma y de pronto uno las está armando y todo eso. Y hay unos de estos que se pueden convertir en diferentes cosas, ¿no? Entonces yo ya lo armé y lo veo bonito, pero de pronto sé que eso se puede convertir, en vez de ser una flor, ahora puede ser un animal, no sé, un gato. Y entonces, ¿qué hago? Lo desarmo, usando esta analogía, lo descreo para después crear otra cosa, ¿no? No es tanto una destrucción como tal, sino, repito, Dios, al ser creador, tiene el poder de crear y Dios tiene el poder de descrear, ¿no? Y después dice que Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. A partir de esto, ¿no? Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Entonces es interesante y la verdad es que vale la pena esa reflexión, porque si Dios creó todas estas cosas, nosotros sabemos que tiene el poder para, en ese momento que usted está diciendo, hermana Anto, pues como es soberano sobre la creación, puede desaparecerla y volverla a desaparecer como Él quiera, porque Él es soberano y porque Él es Dios, ¿no? Entonces sí, que está muy interesante. Yo no lo había analizado de esa perspectiva, pero claro, sí. Todos estamos en el entendido que hay un universo. Claro. Bueno, como se estaba hablando, ¿no? Pero entonces el universo, pues, él también lo creó. Claro. Entonces, pues, Todo, absolutamente todo. Sí. Y lo que dice cielos nuevos y tierra nueva, o sea, es la tierra, pero no solo la tierra, sino los cielos. En este entendido que decimos los cielos, está hablando del firmamento, está hablando de... Exacto. El universo, claro. Sí, está muy interesante. Sí, gracias, hermana Anto. Pues ahora sí vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Y como acabamos de leer, Señor, nos has concedido la fe, y esa fe preciosa, dice tu palabra, mucho más preciosa que el oro, Dios. Gracias, porque a través de tu palabra esa fe es afinada y es convertida, Señor, en lo que tú quieres que se convierta, Padre. Gracias, Señor, por darnos ese precioso don de creer que por ti todas las cosas han sido creadas. Y que sí, podemos argumentar y ver y ver elementos científicos que apuntan a que todo ha sido creado. Por supuesto que nuestra fe no es ciega, que nuestra fe no es basada en fábulas, sino que nuestra fe está basada en tu palabra, en lo que tú dices y en elementos tangibles que vemos, Señor. Pero definitivamente tú nos has concedido el poder verte a ti, Señor, como un Dios creador. Permite, Señor, que el poder observar esto pueda transformar nuestra vida, nuestras decisiones. El poder ver, Señor, lo que tú haces y has hecho con nosotros desde el principio, en el que creaste el mundo como lo conocemos, Señor. Y que finalmente tú terminarás con él, Dios, porque tú eres Dios, porque todo obedece a ti, Padre. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno. Ponemos delante de ti nuestras vidas, este tiempo, para que tú, a través de lo que hoy hemos aprendido, Dios, puedas seguir formando más y más a Jesucristo en nosotros, Señor. Y que nuestra identidad de hijos tuyos y de creación tuya la tengamos clara, Señor, y podamos vivir de acuerdo a esa nuestra identidad en Cristo. Te bendecimos